Buenas tardes, ingeniero. Nosotros somos el grupo Literal C, el cual va a generar el video correspondiente para nuestro proyecto del primer parcial, explicando nuestras sentencias realizadas y pedidas por el checklist que nos mandó. Como integrantes tenemos a Mero Jeremy, a Ramírez Anthony y mi persona, León Sebastián. Como primer apartado tenemos instancia y memoria, el cual había que configurar los siguientes parámetros de memoria. Eh, el cual nos pedía que establecer en el SGA, que es memoria compartida, 500 megabytes. Después teníamos que establecer asimismo los tamaños individuales, que había que asignar memoria específica a subcomponentes de la SGA con 5 megabytes y bueno, como se ve, ¿no? 5 megabytes, 5 megabytes, 3 megabytes y 2 megabytes. En este paso teníamos una nota que era que el parámetro log buffer no se podía modificar con el Alter System directamente desde el SQL, el cual lo tuve que hacer desde el SQL Plus, iniciándolo y después dándole la sentencia no correspondiente y después reiniciarla con un shutdown inmediato y después la inicializamos con un startup. Después tenemos que había que consultar cuánto memoria de CGA y había que ver la manera más óptima para nuestra base de datos, el cual solo hice un select from de la tabla, porque los valores que genera mi base de datos son los valores recomendables. Después tenemos el punto 3 que había que consultar cuánto de memoria PGA teníamos disponible y establezca de mejor manera óptima, el cual yo tenía una PGA óptima, como se puede ver, y lo más óptimo es 150 megabytes a 200 megabytes. Como punto 4 teníamos que configurar su servidor en modo compartido, ¿no? Donde esto permite que múltiples usuarios compartan procesos del servidor. Como se puede ver, ahí está la sentencia y nuestra validación, en donde se puede ver que tenemos que nos requerían 5. Entonces, lo que tuvimos que hacer era ejecutar las sentencias y después hacer un reinicio de la base de datos, como le expliqué en el anterior punto. En el quinto punto teníamos que configurar el servidor y aplicaciones de la base de datos para manejar un escenario de pool de conexiones de 200, ¿no? El cual establece el número máximo de conexiones, sesiones y transacciones concurrentes, en donde nos pedían estos siguientes valores, que eran los más recomendables, ¿no? En donde se ha configurado el servidor Oracle en modo compartido con 5 procesos de shared servers y hasta 20 procesos máximos para atender múltiples conexiones concurrentes, ¿no? Con Process 300, Sessions 335 y Transactions con 370. Esto ha sido ajustado para soportar un escenario con hasta 200 usuarios concurrentes, como lo pedía. Después tenemos el apartado de procesos, que es el número 6, punto número 6, que había que configurar el número máximo de procesos eh, de procesos de BWN a 10, en donde establece donde mejora el rendimiento escribiendo bloques modificando al disco, ¿no? Ahí está nuestra sentencia que había que ejecutarla. Después tenemos su debida verificación, en donde aquí está la captura. Y para que se modificara, había que reiniciar la base de datos. En este punto 7 lo que tuvimos que hacer era que para poder hacer esta configuración hay que estar en modo archivlog. Entonces, como lo ven, aquí, como ya estaba ingresado en mi CMD como SQL Plus, activé el modo archivlog y después ejecutamos, ¿no? Para que se dé el valor de log archive max process de 10. Después tenemos comprobar el tiempo de actividad o de vida, uptime de una base de datos con el PIMON, en donde este muestra desde cuándo está activa la base de datos, en donde el proceso Pinbone se inicia automáticamente cuando arranca la instancia de Oracle, ¿no? En donde lo que hicimos que indica que el momento exacto es el proceso Pinbone y los demás procesos de fondo estén activos. Con nuestra vista donde se consultó instance, obteniendo el campo Start Uptime, donde aquí se ve. Aquí tenemos el resultado. Después tenemos configurar que el checkpoint, log checkpoint time, se realice cada 4 segundos, ¿no? Donde aquí está. Aquí le damos el valor de 4 segundos en nuestra sentencia. Y esto hará que el Oracle intente hacer un checkpoint cada 4 segundos. Ideal para ambientes de pruebas o simulación donde se quieran observar con frecuencia las actividades de estructura. Y por último, en el punto 10 tenemos que comprobar si el SMON está ejecutándose en mi base de datos query.
en donde confirma que el proceso de monitoreo del sistema de SMON esté activo, en donde generando esta sentencia nos va a dar el resultado, ¿no? Una tabla en el program oracle.exe SMON y su status está activo, donde se ejecutó una consulta sobre la vista de session y process para confirmar la ejecución del proceso de SMON. Buenas tardes, yo soy el estudiante Anthony Ramírez del grupo C de la materia de base de datos avanzada. Yo les hablaré sobre el punto 11 al 20 del primer parcial, del proyecto del primer parcial, mostrando las sentencias utilizadas y capturas de pantalla de las partes más importantes de este. Comenzando con el punto 11, el cual nos indica que debemos realizar 5 ejecuciones distintas y encontrarla en 5 usuarios distintos y encontrar la que más recursos consuma. Iniciando sesión como usuario sysdba, creamos los 5 usuarios y le damos los permisos correspondientes. Luego vamos a crear la base de datos, la cual los usuarios van a realizar las consultas. Y en cada usuario, iniciando sesión con cada usuario, vamos a revisar las sentencias, las consultas, y sin hacer commit o cerrar sesión, las dejaremos abiertas y esperaremos. Luego, volviendo como sysdba, vamos a ejecutar la siguiente sentencia, la cual me proporcionará una vista de qué procesos consumen más recursos. Y podemos ver que el usuario número 4 usa mucho más recursos que los demás del CPU. Entonces, con la sentencia alter system kill session immediate, vamos a matar la sentencia, en el cual vemos en la columna de status el proceso del usuario proyecto 4 que usaba 10 puntos de CPU está matada o asesinada. Luego el punto 4 que requiere que realizamos un bloqueo en una tabla y luego desbloquearlo. Para este punto también vamos a crear una tabla nueva, una tabla más pequeña. Vamos a hacerle un insert de datos y dar permisos a los usuarios hacia esta tabla. Luego vamos a hacer que un usuario realice un cambio en la tabla y sin hacer commit o cerrar la sesión, vamos a hacer que otro usuario realice un cambio al mismo punto que el cual lo realizó el primer usuario. Y esa secuencia, esa consulta, se debería quedar bloqueada. ¿Y cómo comprobamos eso? Porque normalmente donde nos indica el tiempo de ejecución no se detendrá, sino seguirá avanzando infinitamente hasta que nosotros la tengamos manualmente. Con esta sentencia que dice select from this session where blocking session is not done, nos mostrará los procesos que están bloqueados. Y con la siguiente sentencia también mataremos este proceso. Y podemos comprobar de que la sentencia, el proceso ya no nos aparece, eso significa que ya se encuentra desbloqueado. En el punto 13 crearemos una carpeta donde se guardan los backups y algunos archivos Redolog. Aquí creamos la carpeta con alter system set db recovery file test en el disco duro D con un nombre copia de seguridad. Y aquí le asignaremos un espacio de 2 GB. Luego vamos a revisar la base de datos para que se ejecuten los cambios, se guarden. Y luego mostraremos los parámetros en el CMD para mostrar verificar que se asignó una nueva carpeta. Aquí indica 500 MB porque esa fue la primera prueba. Luego tuve que cambiarlo a 2 GB porque no alcanzaba el espacio suficiente para hacer alguna copia de seguridad. En el punto 14 nos indica que realizamos la configuración para poder realizar backups automáticos. En el CMD ejecutamos la sentencia remand target, la cual se puede ver aquí. Remand target iniciamos y con nuestros datos de inicio de sesión como sysdba, ¿ok? Luego vamos a darle configure control file auto backup on, la cual activará los backups automáticos. Luego con la sentencia show all verificaremos que este está activado. En la cuarta fila vemos que dice control file auto backup on. Y vamos a realizar un backup del database, el cual se guardará en la carpeta anterior mencionada. En el punto 15 nos pide que realicemos una copia de seguridad usando Rayman para un table space y 3 archivos datafile que nosotros creemos. Primero vamos a crear los archivos table space, lo cual llamaremos prueba-ts a nuestro table space, a nuestros archivos prueba 01. Estos archivos datafile costarán de diferentes tamaños entre 50 a 20 MB y la carpeta en sí podrá extenderse hasta 200 MB de espacio. Una vez creados estos datafiles, vamos a comprobarlos en nuestra base de datos SQL, o podemos ver esta imagen que muestra la tabla de que los datafiles están creados y se pueden ver. Luego realizamos una copia de seguridad, que es lo que nos piden sí, del table space y los datafiles creados.
El punto 16 nos pide que eliminemos dos data files físicamente. Para esto simplemente vamos a dirigirnos a la carpeta donde se encuentran nuestros data files, se los seleccionamos y vamos a dar clic derecho a eliminar y así haremos un borrado físico en el sistema operativo. En el punto 17 nos indica que realicemos un restore de la copia de seguridad antes realizada para nuestro table space. Con la sentencia SQL alter table space offline immediate vamos a iniciar el proceso de restore. Luego vamos a hacer una restauración con la secuencia restore table space y el nombre de nuestra tabla. Luego aplicamos un recovery que con la sentencia recovery table space prueba ts, que es el nombre de nuestra tabla, y vamos a poner nuestra tabla online para que podamos trabajar con ella con la secuencia SQL alter table space, el nombre de nuestra tabla online. Y tenemos una captura de pantalla de las sentencias ejecutadas y sus resultados. Luego con el punto 18 nos indica que configuremos el tamaño del archivo control file a 3 MB. Pero en Oracle no puedes configurar directamente el tamaño de los archivos de control file a 3 MB usando comandos como Artel Database. Porque el tamaño del archivo depende del contenido, es decir, de la cantidad de data file, read log o backups, etc. Pero sí lo que podemos hacer es crear un archivo de control nuevo más pequeño, lo más posible a 3 MB. Modificando los datos que tenemos aquí en el archivo, podemos llegar a crear otro data file a 3 MB. En el punto 19 vamos a configurar el archivo spfile con las configuraciones que nos proporciona el documento checklist. Ajustaremos la memoria con SGA target y PNG agret target. También vamos a limitar los procesos y sesiones y la ubicación y cantidad de archivos de datos. En cuanto a seguridad, vamos a activar el acceso remoto como sysdba con archivos de contraseña. Y habilitaremos la auditoría para registrar acciones de los usuarios. Finalmente, se incluye una consulta a vParameter para validar que los valores se hayan configurado correctamente. Estos cambios pueden mejorar el rendimiento y control de la base de datos, pero deben aplicarse con cuidado, ya que una mala configuración puede impedir que la base inicie. Y en el último punto, que es el punto 20, vamos a configurar una ubicación para guardar los archivos reloj, en el cual, con la siguiente sentencia, vamos a verificar los archivos que tenemos de reloj. Luego vamos a crear una nueva carpeta, la cual llamemos redo-log, donde se guardarán estos. Para hacer una prueba de que se guarda, una prueba para mostrar los siguientes datos, vamos a crear nuestros propios archivos log con tamaños diferentes o iguales, no importa. Pero es para comprobar que estos se guardarán dentro de la carpeta. Lo creamos y lo vamos a comprar de forma física y lógica. Es decir, accediendo a la carpeta y con la misma sentencia anterior mencionada, vamos a comprobar y podemos ver que ahí salen nuestros archivos. Y eso es todo. Muchas gracias. Soy el estudiante Jeremy Mero, correspondiente al grupo C de base de datos avanzados, y voy a hablarles un poco acerca del proyecto del primer parcial correspondiente a la materia. Primero que nada, se me asignó un checklist de 9 puntos que van desde el 21 hasta el 30 y empezaré a detallar básicamente cómo fue el proceso para desarrollar y cumplir con cada uno de estos puntos. Primero que nada, tenía que crear un usuario administrador para su modelo de datos que iba a tener un rol de DBA. Para la creación del usuario usé create user, nombre del administrador y un identify y su contraseña correspondiente. Posteriormente le asigné un table space con un default table space user, un temporary table space temp y le asigné una quote unlimited on user. Posteriormente, creado el usuario, le asigné el rol de DBA y además le di permisos para que pueda iniciar sesión con el brand create session y el nombre del usuario que cree. En el punto número 22 tenía que crear 4 roles, que eran gerentes, tenía que tener acceso a todas las tablas y que pueda conectarse, de igual manera con jefe y a su vez también con operador. Adicional a esto, tuve que crear un rol de desarrollador que iba a tener un poco más de permisos, que los permisos van desde sobre todas las tablas, que pueda conectarse, crear tablas, eliminar tablas, crear y ejecutar procedimientos o también conocidas como funciones. Para la creación de roles utilicé el create role y el nombre del rol. Le otorgué privilegios a cada uno de estos roles, como ven el Grand Create Session para el rol de gerente y a su vez también para el rol de jefe y operador y también al de desarrollador. Pero al rol de desarrollador se le dieron más permisos, como era el Grand Create Table Tool para desarrollador, el Grand Drop Table Tool desarrollador, que es para eliminar las tablas, el Grand Create Producer para el rol de desarrollador y el Grand Execute Any Procedure, todo rol de desarrollador, que es para poder ejecutar funciones. Posteriormente, procedí a otorgar privilegios sobre las tablas clientes y productos con el Grand Select, Insert, Update, Delete
onClient todo rol gerente. O sea, le señalamos a las tablas a las cuales va a tener permiso y qué roles van a tener permiso en estas tablas. De igual manera lo hicimos con jefes, simplemente que jefe solo tiene los permisos del select y update sobre las tablas clientes y productos. Operador de igual manera tiene simplemente el grant select para clientes y productos, mientras que el rol de desarrollador tiene el grant select, insert, update, delete en las tablas clientes y productos respectivamente. Posteriormente verificamos que los roles hayan sido asignados a cada tabla y como podemos observar tiene el rol de desarrollador, que es el rol que más permisos tiene. Por otro lado, en el punto 23 tuve que crear 12 usuarios con el rol de gerente, 4 con rol de jefe, 5 con rol de operador y 1 con rol de desarrollador. Creé los usuarios básicamente con lo mismo que creé el primer usuario que iba a tener los permisos de DBA, con el creé user, nombre, identified y la contraseña. Posteriormente pude verificar que cada uno de estos usuarios hayan sido creados. En el punto 24 tuve que configurar y definir un método de autentificación a través del sistema operativo para el usuario desarrollador. O sea, se creó un usuario aparte, un create user desarrollador 1, identify externally, para indicarle a la base de datos que iba a ser una autenticación externa. Posteriormente le asigné el rol que creé anteriormente, que es desde el nombre rol desarrollador, y se lo asigné al usuario recientemente creado. Posteriormente verifiqué que el usuario se haya creado correctamente a través de un select account status default table space, temporary table space, from DBA users y donde where username igual a desarrollador. Y como podemos observar, aquí se ha creado correctamente el usuario. Y es más, aquí indica en password que es una autenticación externa. Como nota, la autenticación externa significa que Oracle usará las credenciales del sistema operativo para autenticar el usuario. Por lo tanto, el usuario en el sistema operativo debe existir con el mismo nombre, en este caso desarrollador 1, y debe estar correctamente configurado para que el sistema operativo lo reconozca. En el punto 25 se tuvo que configurar y definir un método de autenticación a través de la base de datos a los demás usuarios. Y básicamente esto utiliza el select, username, account status, default table space, temporary table space, from the VIA users, y se utiliza el condicional where username in para verificar a cada uno de estos usuarios, que son gerente 1, gerente 2, jefes, operadores. Posteriormente verifiqué que hayan sido asignados mediante un select granted grant role from the VIA role preps, where grant, y ingresé cada uno de los roles, perdón, cada uno de los usuarios que iban a ser verificados. Y aquí tengo una imagen donde utilizamos el método de autenticación con contraseña. Posteriormente tuve que crear dos perfiles de recurso mayor y recurso menor que limitan recursos y asignar uno al recurso mayor a los roles gerente y jefe y el otro recurso menor a los roles operador y desarrollador. Para esto utilicé el create profile, recurso mayor, y lo limité a un connect time unlimited, un lifetime unlimited password lifetime de 180, un password resolution max unlimited, password raise 10. Que esto básicamente son los valores por defecto. En Oracle los perfiles no se asignan a roles, sino que directamente a usuarios. Esto significa que aunque conceptualmente se diga perfil para el rol gerente, técnicamente se va a asignar al perfil de cada usuario. Ahora, procedí a modificar estos perfiles, limitando el tiempo de conexión de la sesión a cada usuario al cual se le haya asignado este perfil, permitirle una sesión inactiva a la hora de 30 segundos, el número máximo de cambios en contraseña son 5, el tiempo que puede estar en sesión sin hacer nada antes de ser cerrada son 20 minutos, número de días que tiene vigencia una contraseña 120 días. Y esto simplemente se le cambia la primera letra de la primera palabra de la sentencia, que en lugar de create es alter profile. Y aquí se puede verificar que todo esto ha sido modificado.
En Oracle, los perfiles se aplican a los usuarios, no a los roles. Esto implica que aunque se hable de un perfil para el rol de administrador, el perfil debe ser asignado directamente a cada usuario individual. Y si varios usuarios necesitan el mismo perfil, se debe asignar dicho perfil a cada uno de ellos de manera explícita utilizando el comando alter user en lugar de asignarlo a un rol. Posteriormente, modifiqué el perfil de recurso menor, limitando el tiempo de conexión de la sesión a 20 segundos, permitir la sección inactiva a la hora 20 segundos, el número máximo de cambios de contraseña 3, el tiempo que puede estar en una sesión sin hacer nada antes de ser cerrada son 10 minutos y el número de días que tiene vigencia la contraseña 60 días. De igual forma, el proceso es el mismo, simplemente que en lugar de create profile va a alter user, perdón, alter profile. Ahora, una nota a destacar, el perfil de recurso menor está diseñado para ser usado por los usuarios con roles operador y desarrollador, al igual con otros perfiles en Oracle, debe asignarse explícitamente cada usuario que necesite estos límites, aunque se mencione que el perfil es para roles específicos. Oracle no asigna perfiles a roles, sino directamente a los usuarios mediante el comando alter user, que es lo que acabo de mencionar anteriormente. Ahora, punto 29, crear una tabla de usuario que almacene las contraseñas encriptadas. Aquí, como pueden observar, he creado la tabla con 4 atributos, que era ID usuario, una primary key, un usuario y un passclar y un passstring con el atributo route. En Oracle, al crear una tabla, un usuario password, es importante tener en cuenta que la uno passencrypt utiliza el tipo de datos route, que es el adecuado para almacenar valores binarios como contraseñas encriptadas. Es recomendable aplicar medidas de seguridad adecuadas para proteger las contraseñas como una encriptación, para evitar que los datos sensibles sean expuestos. Ahora se le asigna permisos de ejecución solo al usuario con rol de desarrollador para que pueda ejecutar las funciones de encriptación y desencriptación, que los métodos de encriptación y desencriptación los he desarrollado previamente, y se otorga el permiso de ejecución con el gran execute on fencrypt, que este es el nombre de la función, tú, y el nombre del desarrollador, que en este caso es user desarrollador. Y aquí, como podemos observar, tiene permisos sobre los métodos de ejecución fencrypt y encrypt. Ahora, una nota a destacar es que en Oracle, al otorgar permisos de execute sobre funciones o procedimientos como fencrypt, fdecrypt o dbmscrypt, es importante asegurarse que el usuario tenga los permisos privilegiados adecuados para ejecutar estos objetos. El privilegio de execute permite que el usuario ejecute funciones o procedimientos, pero es recomendable que se asigne de manera controlada y se audite el uso de estas funciones para evitar posibles problemas de seguridad. Además, adicionalmente, tenemos la última parte del proyecto, que son las consultas avanzadas. Y en primer lugar, utilicé el GrowB para agrupar las rutas por conductor y cuentas que han sido completadas por cada uno. Aquí, como podemos ver, tengo 6 registros que me dio la condición. En el punto 2 utilicé el halving, que era para la suma, para sumar el total ganado por conductor, donde se filtra con halving para mostrar solo los que superan los $5,000. En el tercer punto utilicé un join para unir la tabla de rutas con incidentes y mostrar solo aquellas con incidentes de gravedad alta y estado pendiente. Un grow B nuevamente para realizar una consulta multitabla con join y filtro, donde se usa join entre rutas y pagos, agrupa por destinos y suma lo recaudado filtrando por rutas completadas y pagos realizados. En el punto número 5 se utiliza join entre vehículos y mantenimiento, donde se muestran los vehículos que han tenido mantenimiento de tipo correctivo. Y aquí podemos ver que nos muestra 7 registros. ABG con GrowB para agrupar las reseñas por cliente y calcular el promedio de sus calificaciones. Aquí, como podemos ver, son 13 registros y nos va dando cada uno el promedio de las calificaciones que el cliente ha colocado. Por ejemplo, Juan Pérez tiene 5 de promedio de calificación. En el punto número 7 tenemos OrderB y Fetch, donde cuenta cuántas veces se usó cada vehículo
y los ordena de mayor a menor y muestra solo el más utilizado. Aquí como podemos ver simplemente nos muestra un registro. ABG para calcular el promedio de duración en horas o días solo de las rutas completadas y aquí como ven nos da un solo registro de 0.5. El penúltimo punto, join y filtro, donde se usa join entre clientes y rutas, muestra solo las rutas cuyo estado es cancelado. Aquí como podemos ver tenemos dos registros. Por último tenemos Group B para agrupar las rutas por conductor y cuántas tiene cada uno, ordenando para encontrar el que tiene más. Aquí como podemos ver simplemente nos muestra un registro que le corresponde al conductor Mario Rojas. Y eso es todo por mi parte, dando fin al proyecto del grupo C de base de datos avanzado. Gracias.